Queridos hermanos, estamos celebrando la memoria de San Jerónimo y porque en este mes de septiembre se celebra la memoria de San Jerónimo, es el mes de la Biblia. San Jerónimo fue quien va a traducir la Biblia al latín, que entonces era la lengua del pueblo, del vulgo. Por eso la traducción que hace San Jerónimo llevará como nombre la Vulgata. San Jerónimo va a ser una obra colosal. Imagínense ustedes traducir toda la Biblia al latín. Entonces no había internet, no había Google. San Jerónimo muere el año 420. Y San Jerónimo decía, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. ¡Qué frase tan sabia! Desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Hay que leer la Biblia. Quisiera señalarles 4 recomendaciones para leer la Biblia. Número 1, tener una Biblia católica en nuestra casa. ¿Qué significa tener una Biblia católica? La Biblia católica tiene 73 libros. Los hermanos evangélicos en sus Biblias tienen 66 libros. ¿Cuántos libros tiene una Biblia católica? 73. El Antiguo Testamento tiene 46 libros, el Nuevo Testamento 27 libros. Por ahí hay que empezar. Una Biblia católica tiene 73 libros y tiene la aprobación del obispo o de la conferencia episcopal del lugar. Por eso en las Biblias católicas hay una palabra, imprimatur, que significa que está aprobada esa edición. Segunda recomendación, hay que comenzar a leer la Biblia por los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El corazón de la Biblia es Jesucristo. Les pregunto, ¿nosotros seguimos un libro o seguimos a una persona viva? Seguimos a una persona viva que se llama Jesús. Por eso lo primero es leer los evangelios para conocer a Jesús. Y a partir de los evangelios ya podemos entender todo el contexto de la Biblia. El Antiguo Testamento anuncia a Cristo. Por ejemplo, hoy en la primera lectura, ¿qué libro del Antiguo Testamento hemos escuchado? Zacarías. Y Zacarías anuncia que Jerusalén va a ser una ciudad abierta. Jesucristo trae consigo a la iglesia. La iglesia es la nueva Jerusalén. Y la iglesia está abierta para que todos los hombres se encuentren con Cristo. Jesucristo da sentido al Antiguo Testamento. Por eso, lo primero es leer los 4 evangelios. Tercera recomendación. Debemos dejarnos guiar siempre por la iglesia para leer la Biblia. La iglesia es la comunidad ungida por el Espíritu Santo para enseñarnos la verdad.
La iglesia nos va guiando para entender la Escritura, porque si cada uno quiere entender la Biblia a su manera, no va a interpretar correctamente los textos sagrados. Y fíjense lo que pasa cuando cada uno quiere interpretar la Biblia a su manera. Aparecen las sectas. Necesitamos que la iglesia nos enseñe la Escritura. Y por eso hay que conocer el catecismo básico. Antes de leer la Biblia, hay que conocer lo básico de la fe, el catecismo básico. Hermanos, les hago una pregunta. ¿A un niño qué se le enseña primero? ¿El catecismo o la Biblia? El catecismo. Tú le das a un niño la Biblia, no la va a entender. La iglesia, como buena madre, te va enseñando las verdades de la fe. Por eso hay que conocer el catecismo básico. Conocer lo que debemos creer, lo que debemos celebrar, lo que debemos vivir, cómo debemos orar. Y luego ya vamos a la Biblia, siempre guiados por la iglesia, y los sacerdotes nos van explicando la Escritura. Y el último punto, última recomendación: cotejar nuestra vida con la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, guiándonos siempre por la iglesia, no es para ser eruditos. La iglesia no te pide que te aprendas de paporreta 1000 citas bíblicas. Si nosotros leemos la Escritura, si escuchamos la palabra de Dios, es para dejarnos transformar por Cristo. Por eso debemos cotejar nuestra vida siempre con la palabra de Dios. Queridos hermanos, cuando nosotros leemos los textos sagrados, Dios nos habla y Dios nos exige. Por eso el referente de nuestra vida moral no son las ideologías, no es lo que dice la mayoría. El referente de nuestra vida moral es la palabra de Dios. Y nadie en la iglesia puede cambiar las exigencias de la palabra de Dios. La palabra de Dios, por ejemplo, nos dice que el matrimonio es entre varón y mujer. Eso nadie lo puede cambiar. La palabra de Dios con claridad dice que las relaciones homosexuales son desordenadas. Eso nadie lo puede cambiar. La palabra de Dios dice que para recibir la Eucaristía hay que estar en gracia. Eso nadie lo puede cambiar. Queridos hermanos, la palabra de Dios es el referente. No son las ofertas del mundo los que nos tienen que guiar en nuestra vida moral. Es la palabra de Dios. Vamos a pedirle hoy a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a familiarizarnos con la Sagrada Escritura y a hacer vida la palabra de Dios, que siempre tiene que ser luz para nuestro camino. Que así sea. Amén.